¿Cómo están, alumnos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí casi hemos resaltado. Ah, no, acá tengo. Ve. Doctor, no se le escucha. Ya estamos, vamos a iniciar la clase. Estudiantes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Bueno, nos quedamos con ustedes hablando de la procedencia del habeas corpus, creo. Estudiantes. Sí, doctor, la procedencia. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Está el delegado ya? Está en sala de espera, doctor. Bueno, entonces... Vamos a continuar. Buenas tardes, doctor. Doctor Dante, buenas noches. Disculpe la tardanza. Buenas noches, doctor. Disculpe también la equivocación. Doctor, Buenas dígame, noches. doctor. El delegado ya tiene -5. Doctor, hablando de -5, doctor, se olvidó de subirnos la práctica para estudiar mañana. No, si no hay práctica mañana todo va a ser oralizado. A tu madre. Ya, doctor, ya, no hay problema. Mañana le quiero ver a esos que leen nada más y rinden sus prácticas alegremente. No todos, obviamente. Mañana quiero verlos, a ver. Ya, doctor. Vamos a iniciar la clase con algunas indicaciones de la actividad programada para el día de mañana. Va a ser uno de los tipos de habeas corpus que ustedes van a oralizar una parte de la demanda de habeas corpus. ¿Ya? Yo les voy a plantear el caso, ustedes leerán en 5 minutos y estarán ubicándose más o menos sobre la base de lo ya realizado en el ciclo pasado. Ya cuando armábamos una demanda de acción popular, de competencial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así vamos a ensayar también. Vamos a oralizar el día de mañana ya. Vamos a hacer un primer tipo de habeas corpus, obviamente un tipo para cada sección, para que nadie se estén aquí y allá copiándose o pasándose. Entonces, la próxima clase será, el próximo miércoles también será de otro tipo de habeas corpus. Reconocerán el tipo de habeas corpus o clase y también una parte de la demanda, ¿ya?
Así va a ser. De hecho que un cuarto de hora antes del día de hoy, delegado, Aquí estoy, doctor, sí, aquí estoy, solo que estoy en el celular. un cuarto de hora antes de la clase, que terminemos la clase de hoy día, voy a dar un repaso de lo que es la estructura formal para hacerles recordar nada más, porque ya ustedes saben, vienen practicando en los demás cursos y desde el año pasado. ¿Ya? No es nada nuevo para ustedes. Pueden también revisar a los que disponen o creen por conveniente cualquier modelo, pero ya saben cómo trabajo o adecúen sus cosas a la forma o al aspecto procedimental del docente. Puede haber muchos modelos y ahí, por ejemplo, nada más les adelanto que me hacían sus barbaridades ahí por los autores revisados de los modelos, ponían ahí, antes de la sumida, expediente, secretario, no sé qué cosa ponían ahí. Ya ustedes se adelantan, son magos, qué cosa para ya poner ahí, expediente, escrito, no sé qué cosa ponían ahí. ¿No? Entonces eso no va, concreto nomás. Demando, habeas corpus. Sumía, demanda de habeas corpus. Nada más, así. Nada que secretario, que especialista, que número de expediente, qué cosa. Nada de eso. ¿Me entendieron? Entonces, el día de mañana vamos a hacer esa actividad que ya está programada en el sílabo respectivo. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar la clase de día, ¿ya? Estudiantes, espero que tengan sus normas a la mano. Buenas noches. Mariana Quispe. Doctor, disculpe, hemos quedado alumnos con respecto a la primera práctica. Todavía nos falta dar las prácticas. No sé para cuándo lo va a programar, doctor. Por favor, quisiera saber eso. Gracias. Eso no he olvidado porque estoy fallando en la conexión. Están arreglando para el día de mañana, ya voy a tener resuelto este tema de la conexión. Está fallándome desde el lunes pasado. Algunos segundos se va la conexión. Bueno, entonces, les decía que eso vamos a ir coordinándolo porque ya, bueno, tienen las notas de la segunda práctica, falta un grupo de la primera práctica. A ver si esta semana nos lo resolvemos. Ese tema, ¿ya? Bien. Vamos entonces avanzado a la última clase de la procedencia del habeas corpus. Hemos dicho que el habeas corpus procede para cautelar o proteger o garantizar el derecho a la libertad individual y también los derechos conexos a la libertad individual. Entonces, 1, 2, procede también el habeas corpus contra normas autoaplicativas cuando ellas lesionan derechos fundamentales que tienen que ser materia de esta garantía constitucional. No procede el habeas corpus contra normas heteroaplicativas, solamente contra normas autoaplicativas. ¿Qué son normas autoaplicativas? Son aquellas normas que entran a regir sin la exigencia o la necesidad de que otra norma la reglamente o la desarrolle. ¿Cierto? Entonces, entonces también habíamos señalado que no procede las medidas cautelares en este proceso de habeas corpus, toda vez que es un proceso célere, sumarísimo, y que la libertad individual no puede esperar más de 48 horas si hay una detención arbitraria de ser resuelto por la judicatura constitucional
competentes para conocer y resolver estos procesos constitucionales. Muy bien, hemos hablado, y eso tiene relación con la actividad del programado el día de mañana. Rápidamente, debo de decir, cuando nosotros hablamos de que las medidas cautelares no proceden porque la libertad individual no puede esperar ni retardarse cuando hay una detención arbitraria más de 48 horas. Entonces, el juez constitucional, miren, cuando hablamos de competencia, con excepción de la ciudad de Lima, donde hay juzgados constitucionales, en los demás distritos judiciales del Perú no lo hay. Entonces, ¿quiénes son los órganos, quiénes son los encargados, quiénes son los competentes, mejor dicho, hablando así concretamente? ¿Qué juez es el encargado o competente para conocer y resolver estos procesos constitucionales, sobre todo del habeas corpus que estamos tratando el día de hoy? El juez penal, porque el habeas corpus históricamente, desde su origen constitucional con la Constitución de 1920, siempre tiene relación con la justicia penal, porque es la que siempre la ha protegido y para conocer y resolver este proceso constitucional. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la competencia para interponer la demanda de habeas corpus, esta es los jueces penales con el anterior Código de Procedimientos Penales, ahora con el actual Código Procesal Penal, son la judicatura de los juzgados de investigación preparatoria o unipersonales que estén de turno, ¿ya? Entonces, eso es lo que respecta a la improcedencia de las medidas cautelares. El habeas corpus también procede contra normas, contra resoluciones judiciales, cuando se contraviene el debido proceso y las garantías constitucionales que están establecidas en el 139 de la Constitución. Y entonces hablamos ahí que para la procedencia de esta acción de garantía, estamos hablando de que esta procede en la medida que tengamos una sentencia o un fallo de segunda instancia. No procede, tanto el habeas corpus como el amparo, no proceden cuando hay una sentencia de primera instancia, porque esa sentencia de primera instancia, que es desestimatoria, infundada o improcedente, ya sea por la forma o por el fondo, tiene que ser recurrible, es decir, tiene que apelarse cumpliendo lo que establece la norma constitucional en el 139.6. A ver, lea, Cornejo. Cornejo. Sí, doctor. Lea el 139.6 de la Constitución. Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional la pluralidad de la instancia. Muy bien, entonces, ¿por qué se presenta la demanda de habeas corpus con una sentencia de segunda instancia? Porque tiene que ser recurrible, tiene que apelarse esa sentencia de primer grado que desestimó la demanda de habeas corpus. Entonces, tiene que ser recurrible porque esto tiene que cumplirse de acuerdo al 139.6. Y además que si la persona que ha interpuesto la demanda constitucional de habeas corpus o de amparo, si no apela o no impugna, es decir, que está consintiendo la sentencia de primera instancia. En consecuencia, esta persona no podría presentar la demanda constitucional. ¿Me entienden? Porque así exige la norma procesal. ¿Ya? Bien, entonces, sin más preámbulos, entramos a los tipos o clases de habeas corpus. ¿Ya? Y en primer lugar vamos a precisar la procedencia el tipo de habeas corpus con el que surge en el derecho comparado y en nuestra experiencia constitucional también peruana. Es el habeas corpus reparador o clásico o histórico, denominado en algunos sectores de la doctrina.
este habeas corpus reparador surge para cautelar, para garantizar el derecho a la libertad individual o física de la persona frente a una detención arbitraria. Miren ustedes eso, frente a una detención arbitraria. Entonces, ¿cuándo hablamos de una detención arbitraria? Cuando una persona es detenida sin que exista una orden o un mandato judicial debidamente motivado. Primero, es un supuesto. Cuando hablamos de otra detención arbitraria, cuando existe una detención, un mandato o una resolución judicial, sin embargo, al momento de la ejecución de la detención, se convierte en desproporcional e irrazonable la detención. Ahí hablamos de una detención arbitraria. También es una detención arbitraria en flagrancia, pero sí, al momento de la ejecución se trastoca el derecho a la libertad o de otros derechos conexos a ello. Entonces, cuando se trastoca el derecho a la libertad individual, obviamente tenemos este tipo de habeas corpus clásico o reparador, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, estamos hablando del habeas corpus clásico. También hay la procedencia de este tipo de habeas corpus cuando, por ejemplo, una persona ha sido sentenciada y condenada a 10 años de pena privativa de libertad y su pena, por decir, es un supuesto caso, la pena ha vencido el día 24 de mayo. Sin embargo, ha pasado ya el 31 de mayo y hasta ahora esa persona sigue estando en el centro penitenciario, supongamos de la ciudad de Ica, Cristo Rey de Cachiche. La pregunta que les hago, a ver, para que se entienda, a ver, alumno, ¿cómo se llama? Falcón. Presente, doctor. Bueno. Buenas noches. ¿Me ha entendido la explicación? Sí, doctor. Dígame. Ya, entonces le pregunto, esa acción del centro penitenciario de Cachiche, supuestamente, en el caso que estoy tratando de hacerles entender este tipo de habeas corpus, ¿es constitucional? ¿El tipo de habeas corpus? No, usted no está atento a las clases, para que entienda, a ver, le digo, una persona ha sido condenada a 10 años de pena privativa de libertad, ya se encuentra en el penal Cristo Rey de Cachiche, supuestamente. ¿Me entendió? Sí, doctor. Ya, y esta persona ha cumplido sus 10 años de pena privativa de libertad el día 24 de mayo del presente año. Sin embargo, ha pasado el 31 de mayo y esta persona sigue estando en el penal. Pregunto, ¿me entendió? Pregunto. Sí, doctor. ¿Esa detención o esa acción del centro penitenciario de Cachiche es constitucional? Ya no, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya cumplió la pena y se debe decretar, si se ha decretado al cumplir la pena, automáticamente se decreta su libertad del procesado, del condenado. Quisiéramos que sea automático, ¿no? Pero no es automático. Entonces el sentenciado, el condenado tiene que hacer el trámite respectivo días previos al vencimiento de su pena. ¿Me doy a entender? Tiene que verificar si tiene otras requisitorias en otros juzgados a nivel nacional. Tiene que ver si todavía tiene ese tipo de requisitorios para poder hacer. Es un trámite administrativo que se da, que mayormente otras veces son inmediatos, otras veces duran muchos días. Depende de cómo se mueva la defensa técnica, doctor. Sí, entonces ahí frente a esa situación, a
a esos hechos, es que estamos hablando de la procedencia de este tipo de habeas corpus, reparador. Se repara el daño que genera la administración pública del Estado, el Estado o los particulares, de ser el caso, que lesionan el derecho a la libertad individual o física de la persona. Este tipo de habeas corpus también procede cuando se disponen sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre otros. Por ejemplo, hablamos de que la prisión preventiva, no es una regla, es una excepción. Muchos de los jueces a lo largo y ancho del país que son carceleros, no digo todos obviamente, piensan que disponiendo, ordenando la prisión preventiva son los más ejemplares en la sanción, ¿no? Y los mejores jueces. No siempre es así. No siempre es así. En el entendido que la prisión preventiva no es la regla, es una excepción. Y entonces, inclusive hay fallos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a este tema. Entonces, primero y segundo, cuando no se puede ordenar o disponer, ni se debe disponer la prisión preventiva, porque hay otras medidas previas para garantizar el desarrollo normal del proceso, y el procesado o el investigado no rehuya a la administración de justicia. Por ejemplo, la detención domiciliaria, y otras medidas que sin duda existen en la norma adjetiva penal. Sin embargo, la mayoría de jueces se pone como si llegaran a un acuerdo con el Ministerio Público y todo, prisión preventiva, ¿no? Y eso no es así siempre, no debe ser así siempre. La prisión preventiva es una especie de una medida cautelar en el proceso penal, como es en el proceso civil, otras medidas cautelares. En el proceso penal, la prisión preventiva es una especie de medida cautelar, porque de esa forma se trata de garantizar que el investigado no rehuya a la administración de justicia, no se fugue de la administración de justicia. Pero entonces decíamos, para terminar el asunto, es que se trata de que entenderla la prisión preventiva no como una regla, sino como una excepción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando usamos ese camino de las sanciones disciplinarias privativas de la libertad? Entonces, estamos siendo a veces caminando por el límite de la rigidez absoluta, ¿no? Y cuando eso no es bueno en algunos casos, sobre todo cuando los delitos son de menor pena privativa de libertad, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí hablamos del habeas corpus reparador, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este tipo? ¿Estudiantes? Buenas noches. Quería hacer una consulta de una revista Mora. No le escucho bien, alumno. A ver, pregunte. Sí, doctor, con lo que... De acuerdo a lo que acabo de explicar en el tema de la... Alumno, identifíquese. Yo siempre les he enseñado, y eso es para todos los cursos. Ustedes ya van a ser abogados, creo, y hasta ahora no se identifican. No aprenden eso. Es una mecánica que ya deben de empezar a ejercitar. Ustedes ya tienen un modelo y valga el momento, con mucho respeto, de hacerles recordar. Proceso civil ya está vigente la oralidad. Laboral ya hace varios años. El penal hace varios años. ¿Me doy a entender? Entonces todos ya ustedes tienen que identificarse. Soy el alumno Dante Martín Sandoval González. Doctor, profesor, quiero intervenir. Quiero preguntar. No que ya de frente me lanzo a la piscina sin pedir la autorización respectiva. ¿Qué hace el juez penal, el juez laboral, el juez
civil. Para instalar la audiencia, a ver, se identifica Ministerio Público o sujetos procesales. Si es penal, Ministerio Público empieza y la parte civil y la parte acusada, ¿no es cierto? A ver, vamos, alumno. Doctor, buenas noches. Nuevamente, alumno de Carmona. Discúlpeme, pero sí me he identificado de antes, solamente que la señal de repente ha hecho de que usted no ha podido oír. Bueno, la pregunta era con respecto al exceso de carcelería que estaba sufriendo un detenido, ya después de haber cumplido su pena. En ese caso no podría entrar a detallar el habeas corpus traslativo por el exceso de carcelería que está sufriendo y no un habeas corpus reparador. A ver, mira, el habeas corpus es cuando hay un exceso, el habeas corpus traslativo, y eso vale el momento para aclararlo, el habeas corpus traslativo se da cuando hay exceso de detención, no de carcelería, de detención. A ver, una prisión preventiva, a ver, concluye el día de hoy. ¿Me doy a entender? Ya, pero no hay una sentencia. Concluye el día de hoy y el Ministerio Público no se ha fijado, no se ha dado cuenta, no ha actualizado la ampliación de la prisión preventiva o la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, el día de mañana, Perico de los Palotes, que es el detenido, no es sentenciado, debe de salir del centro penitenciario. ¿Me doy a entender? Entonces, si no lo hace, habeas corpus traslativo. Carmona, ¿me entendió? Sí, doctor, solo que tenía esa duda porque, bueno, traslativo. Son dos situaciones distintas. No sé si se ha dado cuenta. Sí, doctor, pero el habeas corpus traslativo entiendo que es para los procesados o condenados que eventualmente estén siendo afectados en su libertad. En el caso del reparador no hay una sentencia todavía de por medio, sino que están siendo arbitrariamente detenidos. Tal es el caso, por ejemplo, que la policía, cuando no ha habido un hecho de flagrancia delictiva o no hay mandato judicial, detiene a una persona. En ese caso habría el habeas corpus reparador sin sentencia previa. Entonces, por eso la pregunta, doctor. Sí, mire, vuelvo a explicar y a precisar. Miren, en realidad lo que cabe ahí presentar ante un exceso de carcelería, porque ya se venció la condena, la sentencia, es un habeas corpus reparador. Reitero eso. ¿Por qué? Porque hay una detención ya arbitraria. Mientras que el habeas corpus traslativo, y eso lo vamos a comentar en la próxima semana, es para una detención que no hay una sentencia, pero se sigue una persona detenida por la judicatura o el centro penitenciario del distrito judicial donde ha sido procesado o está siendo procesado. No hay una sentencia, pero se presenta cuando ya se venció, por ejemplo, les decía, la prisión preventiva. ¿Ya? Bueno, eso va a ser materia también de ir avanzando y comentando y desarrollando este tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alumnos? Doctor, otra consulta. A ver. Alumno Ríos Manuel. Doctor, existe una figura en el Código Procesal Penal que establece la figura de control de plazos. Y es el caso de que cuando una persona ya ha cumplido, por ejemplo, la prisión preventiva o la detención y ya está fuera de plazo, presente este control de plazo. ¿Eso debe ser previamente a presentar un habeas corpus o no es requisito para presentarlo directamente? No, no es requisito. No es requisito. No es requisito. Es más, dentro del proceso penal no necesariamente podemos usar el camino de la acción de habeas corpus, sino también la tutela de derechos, ¿no? Doctor, otra pregunta. En el caso de detenciones, sabemos que hay detenciones arbitrarias y detenciones irregulares, que a veces, por ejemplo, no se ha cumplido con ningún procedimiento. Esto también
podría en todo caso facultar a la persona afectada a presentar un habeas corpus o no. Claro. Mire, la detención es irregular, me habla, ¿no? Sí, doctor, efectivamente. Ya. Y detenciones arbitrarias. ¿Una detención arbitraria es regular o irregular, alumno? Bueno, doctor, yo le entiendo la arbitraria que es pues en contra de las normas, ¿no? En contra Claro, de todo es lo que se irregular. estableció. Pero Es irregular irregular. cuando falta algún procedimiento quizás administrativo, o, por ejemplo, no se le ha hecho la lectura de derechos, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, podría ser. No, no, no. De todas, en ambos casos son detenciones inconstitucionales, alumno. Por la forma, como quiera usted, son detenciones inconstitucionales. ¿Ya? Entonces, si son detenciones inconstitucionales, procede la acción de garantía, como es este caso, el habeas corpus. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Ok. Vamos, ¿alguna otra pregunta? ¿Los demás alumnos? Para pasar al otro tipo de habeas corpus. Vamos al habeas corpus restringido. ¿Ya? Continuamos entonces con el habeas corpus restringido. Este tipo de habeas corpus es importante en la vida constitucional de un Estado, llamado Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque no solamente acá se trata de cautelar, el habeas corpus no solamente cautela el derecho a la libertad individual o física de la persona o del individuo, generado a veces la contravención por parte del Estado o por particulares, sino también el habeas corpus, con sus tipos o clases, trata también de proteger la molestia que pueda sufrir a ese derecho a la libertad de tránsito, a la libre circulación que tenemos las personas físicamente, así como también de la locomotora, es decir, a través de una unidad vehicular, de una moto lineal, de una mototaxi, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona físicamente o peatonalmente o vía la locomotora es incomodada, tiene obstáculos, sufre molestias, incomodidades, entonces estamos hablando de que se viene contraviniendo el derecho a libre tránsito, el derecho que toda persona tiene a circular libremente a lo largo y ancho del país, y no solamente en el país, sino también hasta en el extranjero. Entonces, salvo que ese Estado extranjero no esté adscrito a Tratado de Derechos Humanos, donde si nos movilizamos ahí, no tenemos seguridad jurídica, garantía de que nos dejen transitar libremente, ¿no es cierto? Entonces, los demás estados, o la mayoría de estados en el mundo, están adscritos, no solamente en el caso latinoamericano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en el caso de Europa, a los tratados de las convenciones constitucionales de derechos humanos de Europa o europeo. Entonces, ahí nos cautelan, nos garantizan el derecho al libre tránsito. En el caso peruano, volviendo al nuestro, a Latinoamérica, el caso nuestro es que tenemos nosotros derecho a circular libremente. En el entendido, estudiantes, y eso es importante, nuevamente recordarles algo que creo que ya los he precisado. Si no lo he hecho, los preciso en este momento. Pero es que esto no deben olvidar, no hay derechos fundamentales absolutos. No hay derechos fundamentales absolutos. Mucho más les comento, y aún no más el tema, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de los derechos fundamentales, porque estamos en procesos constitucionales de la libertad, entonces ha establecido, siguiendo el modelo del Tribunal alemán, del Tribunal Constitucional alemán, siguiendo el camino, se adscribe a la teoría de los derechos fundamentales relativos. En doctrina existen derechos fundamentales absolutos
derechos fundamentales relativos y derechos fundamentales mixtos. En el caso nuestro, siguiendo el Tribunal Constitucional peruano, sigue al Tribunal Constitucional alemán y se adscribe y camina por la interpretación de los derechos fundamentales relativos. Entonces, la libertad, si bien es cierto, es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Entonces, podemos circular libremente a lo largo y ancho de nuestro país sin ninguna restricción, molestia o incomodidad, sí, pero no de forma absoluta. Entonces, ¿qué debe suceder para circular sin ninguna incomodidad, molestia o obstáculos, ejerciendo este derecho al libre tránsito? Entonces tenemos que portar nuestro documento nacional de identidad, porque si ese documento sin ese documento de identidad no lo aportamos, podremos ser detenidos, sufrir restricciones a nuestro ejercicio del derecho al libre tránsito. Por ejemplo, si a alguien se le incauta el DNI y un efectivo de la policía, se me ocurre en este momento, supongamos, y por ejemplo al alumno Carmona, por decir, se me ocurre, se le retiene abusivamente su DNI, y el alumno Carmona hoy día, por decir, a las 7 de la noche, y entonces el alumno Carmona tiene que estar en el aeropuerto, por decir, el día de mañana a las 6 de la mañana, porque tiene que irse a otra ciudad del país. ¿Qué le está generando esa acción supuestamente del efectivo de la Policía Nacional? Pregunto, ¿qué le está generando? ¿Ah? ¿Alumnos, me escuchan? Una limitación al ejercicio del una molestia, tránsito. Claro, un obstáculo al ejercicio de libre tránsito. Entonces, ¿qué podemos usar para, analógicamente, ante esa enfermedad, ¿qué debemos dar? ¿Qué debemos usar? El remedio, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, doctor. El remedio, que es el habeas corpus, el remedio constitucional. Y esto les comento para que entiendan, porque a veces quiero hacer las analogías y a veces los alumnos no entienden. Cuando uno va al médico, ¿qué hace el médico? Porque uno se siente mal, visita al médico porque uno se siente mal, ¿cierto? ¿Qué hace el médico? ¿Ah? Ordena exámenes, evaluaciones y después diagnostica. Y va a curar la enfermedad con los remedios, con los medicamentos, las recetas que expide, ¿cierto? Entonces, analógicamente, eso lo traemos al derecho constitucional y decimos, producida la enfermedad de la lesión o violación del derecho fundamental, producida la enfermedad de la violación al derecho fundamental, surge el remedio constitucional, que es el habeas corpus. En este caso, ante este hecho, estos vecinos son muy escrupulosos, inescrupulosos, caramba. Entonces decimos, alumnos, delegado, que el delegado se iba a dormir. Alumno Guevara. Guevara. Dígame, doctor, ¿qué pasó? Es que no puedo escucharlo bien porque mi señal está mal hoy día. Mi wifi está mal, por lo que mi hermana también está en clases. Estamos los dos fregados con la señal. A ver, una consulta. ¿Ustedes vienen de clase de otro curso o recién empiezan? Yo venimos de la otra clase de Derecho Internacional, doctor, pero también yo le estaba escuchando mal desde el inicio. Es que mi hermana está en sus clases de colegio también. Se le han pasado por la noche. Le estoy preguntando no por su caso, sino de manera general, por la sección. No es que el delegado creo que se iba a dormir. Sí, doctor, estamos viniendo. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Recurso internacional. ¿Y a qué hora terminaban
6:45, doctor. Personal público, 6:45. Hay algunos Creo que alumnos... doctor, disculpe, creo que el doctor a veces se toma 5 minutos más de la clase. Es Sí, por eso pero que a ya- veces estamos un poquito tarde con usted. Sí, miren, entiendo que 5 minutos siempre vamos a dar tolerancia. ¿Ya, muchachos? Rudy, vamos a ordenarnos. Porque hay algunos alumnos que están interrumpiendo, ya pasó media hora y siguen pidiendo su ingreso. Y eso no es correcto. Salvo porque tampoco podemos ser absolutos, salvo que manden su evidencia que tienen problemas de conectividad a su delegado. Y el delegado me escriba o por el chat o me comunique. Ya, Salvo doctor, que sí, lo escribí en el chat. vamos a ordenarnos. Espero que ustedes entiendan. Si no hay orden en una actividad como la nuestra y en nuestra vida en general, no caminamos bien. ¿Ya? Si no, miren a esos dos candidatos que tenemos para definir la presidencia. Miren cómo están. Entonces, vamos a ordenarnos. En ese sentido, vamos a dar 5 minutos de tolerancia y ingresamos. Después no, porque estamos interrumpiendo al profesor y estamos interrumpiendo a nuestros demás compañeros. ¿Nos entendemos, delegado? Sí, doctor, sí. Doctor, pero el siglo pasado nos dio 10 minutos. No. ¿Se recuerda? Eso le di 10 minutos porque empezábamos, yo era el único profesor. ¿Recuerda? Sí. Y eso usted lo sabe también. A mí no me van a vender cuentos que no son. Entonces estábamos explicando el tipo de habeas corpus restringido. Decía que cuando el ciudadano, la persona, sufre obstáculos, molestias, incomodidades al ejercicio del libre tránsito peatonal, o sea, de la persona física o individualmente, o de la locomotora, que puede ser vía un automóvil o vehicular, mototaxi o taxi lineal o su bicicleta inclusive. Entonces, si esta persona sufre esos inconvenientes, esas molestias, entonces estamos ante la posibilidad de presentar una demanda de habeas corpus restringido. ¿No? Restringido, porque la persona tiene derecho a circular libremente a lo largo y ancho de nuestro país, salvo excepciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas excepciones? Las excepciones es portar nuestro documento nacional de identidad, es que no podemos ingresar en zonas o lugares que están autorizados por el Estado o por una autoridad del Estado constitucionalmente por razones diversas. Una de las razones diversas es, por ejemplo, por razones de seguridad ciudadana. El Estado no se abastece con garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad que necesitamos los ciudadanos a lo largo y ancho del país, en todos los distritos o provincias o las grandes metrópolis del país. Entonces, ante esa situación, determinados moradores o ciudadanos se organizan, se asocian y deciden cerrar determinadas vías de acceso a su zona urbana o su zona residencial o de vivienda, ¿cierto? Restringen el libre tránsito, pero esa restricción al libre tránsito tiene que ser autorizada, repito, insisto, por parte del Estado, de una autoridad del Estado. El Estado tiene 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, ¿quiénes tienen que autorizar el establecimiento, la restricción del libre tránsito de una determinada zona o lugar de vivienda? El Estado a través de sus autoridades. ¿Quién es? La municipalidad provincial o distrital. Entonces, solo así, con la autorización de parte del Estado para establecer rejas o tranqueras y limitar, cerrar, restringir el libre tránsito de una determinada zona o lugar, estaremos hablando de una restricción al libre tránsito de carácter constitucional, donde si quisiéramos presentar
una demanda de habeas corpus, podemos presentarlo, pero no tendremos éxito porque es una restricción al libre tránsito de carácter constitucional. Contrario sensu, si eso no es así, o sea, no hay una autorización que tiene determinados vecinos o grupos de moradores o ciudadanos, no tienen la autorización de parte del Estado, el permiso correspondiente, entonces estamos hablando de una restricción inconstitucional. En consecuencia, si una persona presenta una demanda de habeas corpus por esa restricción, estamos hablando de que tendrá éxito y será estimatorio su demanda de habeas corpus, en este caso restringido. ¿Ya? Otras cosas se da también en este tipo de habeas corpus. Por ejemplo, cuando estamos hablando, y en Ica hay varias zonas que se cierran, se restringen el libre tránsito, y también es razonable, ¿no?, esa decisión, pero lo que deben hacer los vecinos y moradores es solicitar el permiso, la autorización correspondiente de parte de la autoridad del Estado. Contrarios a eso van a tener problemas. Por ejemplo, sin más, si no estar muy lejos, el tema de Ica, el ingreso a la residencial La Angostura. Ustedes van, por ejemplo, con su mototaxi, ¿ustedes creen que les van a dejarle ingresar libremente así? No, no le dejan. Probablemente que no le dejan. Entonces ahí, ustedes movilícense y pregunten ahí, ¿tienen la autorización? ¿Tendrán la autorización? Ustedes, a ver, pregúntense, ¿alguno de ustedes sabe? ¿Ah? A la zona residencial de San Carlos, por ejemplo. Ahí también hay una garita de control. Y eso a mí me ha pasado, no a mi persona, sino yo me iba algunos años anteriores, me iba a jugar pelota los domingos y algunos, con algunas amistades, y entonces algunas amistades se iban, no tenían ninguna persona que conocían que vivía adentro, entonces no le dejaban ingresar. En una de las ocasiones me tuvieron que llamar porque no les dejaban ingresar. Tuve que conversar con el personal de seguridad, le dije, bueno, ¿tienen la autorización para...? No, que es un acuerdo de los moradores de la zona residencial. Si no tienen autorización, eso es una cosa ilegal. Así que por favor les pido de buena manera que la dejen ingresar y no han venido a hacer daño, sino hemos venido a recrearnos un rato, y si no, vamos a tener problemas. Bueno, menos mal que conversando se pudo resolver esa forma, pero si no, podríamos presentar una demanda de habeas corpus. A ver, alumno Carmona, que está atento, a ver. Adelante, doctor. ¿Podríamos presentar una demanda de habeas corpus o no? Por supuesto, doctor, por supuesto. Claro que sí, ¿no? Y así vamos encontrando varias situaciones o casos que, por ejemplo, a ver, les decía, a ver, ustedes viven en una determinada zona y en esa cuadra no hay una única salida. Y su vecino justo vive en el pase entre su lugar y es la única salida donde hay. Y ese vecino se le ocurre construir y no hay su vivienda, su casa, qué sé yo. Y no hay otra zona donde descargue sus materiales y todo eso, solamente en la pista. ¿Me doy a entender? Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hacen ustedes? A ver, entonces, ¿qué debe hacer el vecino? Solicitar una licencia de construcción, ¿cierto? Si no lo tiene la licencia de construcción, ¿será legal correcto, será legal y constitucional que haga esa actividad? Pregunto. A ver, Cueto. Doctor, buenas noches. Responda a la pregunta, a ver, Karen. Claro, doctor, sería ilegal siempre y cuando no tenga su licencia para que pueda construir y poner todos sus materiales interrumpiendo el paso. Ajá. Sin duda, sin duda. Otras cosas que se presentan, por ejemplo, a veces hay algunas, no zonas urbanas o residenciales, sino lugares a veces de pueblos jóvenes o asentamientos humanos, se les ocurre a veces
celebrar sus 15 años, su cumpleaños de sus hijos o familiares, o a veces fallece también un familiar y sacan su toldo hacia afuera y cierran inclusive a veces las calles. ¿Será constitucional eso? ¿Será legal eso? No, doctor. ¿Ah? No, doctor. Entonces, ahí tenemos que aprender a ser respetuosos. Por ejemplo, hay un meeting de un determinado candidato, ya que espero que se termine todo este laberinto, porque hasta los medios de comunicación de verdad tienen cansado. ¿Ah? Entonces, podrá realizarse un meeting donde se concentre determinado número de personas y sin la autorización respectiva de parte del Estado. ¿Será constitucional eso? Sin duda que no, ¿cierto? Tiene que contar con la autorización de parte de la autoridad respectiva que representa al Estado, ¿no? Entonces ahí hay que, siempre he entendido y entiendo a la vida y estas cosas que estamos compartiendo académicamente, es que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás, y hay límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando hay una movilización, el derecho a la movilización y a estar en desacuerdo con algunas acciones de parte de algunas autoridades, el derecho de protesta específicamente, es un derecho fundamental. Miren ustedes eso. Pero será un derecho fundamental cuando interrumpe las vías de acceso, la Panamericana Sur o la Panamericana Norte en otro lugar de nuestro país, o se ponen a quemar llantas, ¿eso será? Pregunto, ¿será constitucional? ¿Será protegido por un derecho fundamental? Entonces hay que entender que no hay derechos absolutos, todos son relativos. Porque si habláramos de un derecho a la libertad, por ejemplo, ya que estamos tratando de ese derecho fundamental en forma absoluta, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Del libertinaje. Vivimos en sociedad y en Estado, y en sociedad y en Estado no hay derechos absolutos, todos son derechos relativos, estudiantes. ¿Alguna pregunta? Doctor, Karen Cruz, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, con respecto al ejemplo que brindó acerca de la persona que construyó en el lugar que supuestamente era de vía de acceso, si es que esa persona sí tuviese su licencia de construcción, ¿también se puede aplicar el habeas corpus? Claro, pero claro que sí. A ver, supongamos que le interrumpen, por ejemplo, porque las casas son muy cercanas, pues, ¿no? Si vivimos en un determinado lugar. Y entonces supongamos que ustedes tienen un familiar que no puede caminar normalmente. Y tienen que sacarlo en silla de ruedas. Y el material está en toda su entrada, por decir. Porque ha descargado casi todos los materiales, arena, fierros, ladrillos, ripio, chancado y todo el asunto. Ha descargado ahí. ¿Está restringiendo el libre tránsito ahí? Pregunto. Sí, doctor. A ver, pero otra cosa es el siguiente. Alguien me decía y me hacía razonar, obviamente, la pregunta, y me decía, pero profesor, los comerciantes ambulantes se hacen uso de los espacios públicos, físicos, y restringen el libre tránsito. Le pregunto. Entonces le respondo, ¿no? Esa es la pregunta. Le respondo, sin duda que no. ¿Por qué? Porque ellos no interrumpen, pueden establecerse o afincarse en las veredas y todo el asunto, pero por un costado los demás ciudadanos pueden pasar. Pero si ellos cerraran la calle, como lo hacen algunas veces también en la ciudad de Ica, por ejemplo, los tiempos de las festividades de Luren, ¿no? Por ejemplo, esa acción sí, la verdad que no es constitucional. Entonces la autoridad está en la obligación de ordenar, de usar la fuerza pública.
Pero bueno, acá en Ica, bueno, se benefician económicamente las autoridades, algunas veces obviamente, pagan su derecho y bueno, se cierra toda la calle Ayacucho y otras calles más principales de la ciudad de Ica. Entonces, el ambulante no puede tomar esa decisión, pero el ambulante que se instala por las veredas para vender sus productos y cosas por el estilo, él no restringe el libre tránsito, porque por determinados espacios físicos las personas circulan libremente, ¿no? Ya eso es de otra cosa que la autoridad tiene que ordenar, el patronato, ¿no? ¿Está claro? Doctor, Sí, doctor, está claro. Ya, escucho. El alumno Falcón. Doctor, bien claro dice que el estado seccional se plantea el tema de habeas corpus seccional no está restringido en este tema de los estados de emergencia. Pero cuando el caso, un ejemplo principal, por ejemplo, el caso cuando llevas a un paciente COVID y lo declaran al Seguro Social o al área de emergencia del hospital regional, prácticamente te aíslan del paciente y no te dan información. ¿Procede un habeas corpus de tipo excepcional en este caso? No. Ahí procedería otro tipo de habeas corpus, que lo vamos a ver a continuación. Se llama habeas corpus correctivo. Vamos a hablarlo, ¿ya? Vamos a hablarlo a continuación. Vamos a verlo. ¿Alguna otra pregunta de este tipo de habeas corpus restringido? Doctor, buenas noches, Herencia Bendezú. Ya, te escucho, Herencia, a ver. A ver, doctor, respecto al ejemplo que usted puso de la restricción que hay en las urbanizaciones. A ver, resulta que ahí, por ejemplo, las urbanizaciones son propietarias de toda la urbanización, todos los socios son propietarios. Y ellos restringen justamente porque son propietarios y por la seguridad que deben tener. Pero usted dice que se procede ahí a habeas corpus. Claro. A ver, por favor que... Sí. Claro pero sí. ¿dónde queda? Ya, Claro doctor, pero sí. ¿dónde? Voy a explicarlo, permíteme. Permítame terminar. Ya, permítame Claro. terminar. ¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada? O sea, porque lo que usted dice en la angostura es igual. Los que viven en la angostura son dueños de la propiedad, son dueños de toda la urbanización. Entonces ellos restringen justamente por seguridad. No dejan entrar motos. Yo sé y conozco, he conversado con muchas personas que viven ahí, que no dejan entrar motos justamente por seguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el derecho a la propiedad, no? O sea, porque también a un edificio, por ejemplo, cualquier persona no entra y no puede entrar, obviamente, si no tiene una familia, algo, una referencia clara que sea respaldada su ingreso. No puede entrar. ¿Por qué? Porque los propietarios tienen clara la orden en cuanto a las garitas de control. Entran solamente los propietarios o los familiares que son autorizados, ¿no? Ya terminó, alumno. Sí, doctor. A ver, quisiera... A ver, primero les estaba diciendo, esos propietarios ponen y solicitan la autorización del Estado. Acá es nuestra propiedad y por razones de seguridad nosotros no vamos a permitir, salvo que usted, Estado, tenga el personal policial y nos brinde seguridad y tranquilidad a los propietarios de esta zona residencial. Nosotros estaríamos abriendo dejando libre el acceso a toda la ciudadanía. Contrario sensu, no. Entonces, yo me imagino, estoy casi convencido que los propietarios de ese lugar tienen la autorización, pero algunos no la tienen de parte del Estado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, para desarrollar más el asunto, miren, hasta una servidumbre no se puede cerrar. No sé, porque hay una servidumbre que es un espacio donde van a transitar las demás personas que viven o habitan en esa parte o en ese lugar. No se puede restringir el libre tránsito, porque ahí están vulnerando
generando violación al derecho fundamental a la libertad individual. Entonces ahí hay que tener, los propietarios deben de tener la autorización de parte del Estado, ¿no? Deben de contar con la autorización. Ahí yo cierro el comentario diciendo esas cosas, ¿no? Espero, Herencia, haber absuelto en parte su duda. Sí, doctor, de hecho, pero quiero seguro leer un poco más sobre el tema porque me parece que deben haber más cosas que entender. Sí, Gracias, mire, de todas maneras. sí, mire, vuelvo a decir, no hay derechos fundamentales absolutos, ni siquiera el derecho a la propiedad, salvo dentro de la residencia que va a requerir la autorización para penetrar ahí del juez para allanar a un domicilio, ¿no? Si no, estarían generando Claro. violación a otro derecho Claro. fundamental. No hay Claro, derechos absolutos. A partir de entender y definir que no hay derechos fundamentales absolutos, entonces hay límites y restricciones. ¿Y qué hace la Judicatura Constitucional? Va a ponderar, usa el principio de la ponderación y la razonabilidad, cuál es el derecho fundamental que debe ser cautelado por preferencialmente que el otro. Muchas veces encontramos conflictos de dos o más derechos fundamentales en un determinado hecho, en una determinada acción. Entonces, ¿qué hace la Judicatura Constitucional? Lo que llama Robert Alexi, ¿no? Tiene que ir al tema de la proporcionalidad y de la razonabilidad, ¿no? Para resolver ese conflicto de derechos fundamentales. Por ejemplo, estamos hablando, ante el comentario de su compañero Herencia, estamos hablando de dos derechos fundamentales en conflicto, ¿cierto o no? ¿Ah? Sí, Herencia. claro. Sí, claro que es correcto lo que usted dice. De dos derechos fundamentales, el de la propiedad. De la propiedad privada y el derecho constitucional. La libertad, ¿no? Claro. Doctor, buenas noches. Sí. Espino Ostia. Quería acotar un comentario a lo comentado por Herencia. En todo caso, doctor, en estas habilitaciones urbanas, ¿no? Que hay varias en Ica, ¿no sería tan cierto de que estas serían propiedades privadas, puesto que cuando se autoriza la habilitación urbana, estas pistas y veredas van como aportación al Estado para que se puedan aprobar? Entonces ya no pertenecerían más que su lote a los propietarios de esas habilitaciones, ¿no? Entonces yo no creo que ahí pueda haber en disputa la propiedad privada, porque las pistas, veredas y parques pasan a ser, y otras áreas pasan a ser aportación, pasan a ser del Estado. Solo así se pueden crear habilitaciones urbanas, si no, no se les va a permitir. Sí, pero ojo, por eso les digo, si esas propiedades privadas cuentan con la autorización de la autoridad o del Estado, sí se puede restringir, y esa restricción es de carácter constitucional, alumnos. Ahí está la línea general trazada. Y es clara, ¿no? Si no, estamos hablando de otra cosa. Sí, doctor, de nuevo, Herencia. Sí, es correcto lo que dice Elis. Perfectamente entendible, pero yo acotaría algo, ¿no? Las urbanizaciones que tienen garitas de control, esas sí son autorizadas por las municipalidades, ¿no? En este caso ya no sería No siempre, Herencia, no te equivoques. No sí, claro que sí, no todas, obviamente. No, hay urbanizaciones que sí tienen su garita de control, de seguridad y todo. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando pregunté ese tema en la municipalidad para cerrar la cuadra, y me dijeron que sí, bueno, sí era posible, pero siempre y cuando yo o los vecinos garanticen que tenga una garita a las 24 horas del día que controlasen la entrada y la salida de las personas. Entonces, sí era permitido, sí se podía hacer, ¿no? Entonces, lo demás sí está claro que sí, ¿no? O sea, lo que ha hablado Elisa está perfecto, es correcto, así es. Listo, Gracias. Perfecto, avanzamos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Morales Garavito, una consulta. Por ejemplo, en el caso que sucedió acá en la avenida Arenales con lo que es el mercado y los moradores de los viñedos, donde la municipalidad fue la que colocó, en este caso, algunas
unos bloques de cemento para obstruir el paso de los camiones. En este caso, los comerciantes aducieron un habeas corpus por el que no dejaban transitar a sus vehículos. Pero a su vez también los moradores se quejaban justamente que estos vehículos obstruían el libre tránsito de las personas que vivían ahí. Si la municipalidad obró de la manera que obró en este caso al ponerle estos bloques de concreto y también, bueno, conjuntamente con los moradores, habría un conflicto aquí de quién tendría que resolver, ya la entidad regional en este caso, porque ya el municipio obviamente estaría en conflicto de facultades. Miren, no siempre el que lesiona los derechos fundamentales son los particulares. Generalmente he dicho, no sé si me han entendido ya en las explicaciones previas al tema de hoy día, generalmente quien lesiona los derechos fundamentales de las personas es el Estado. Es el Estado. Entonces, es responsable en este caso. Habría que verlo, analizarlo, pero cuando hay un conflicto de este tipo, es necesario usar el camino por la judicatura de la proporcionalidad y la razonabilidad, ¿no?, de los derechos fundamentales. Ojo con eso. Y termino la explicación de este tipo de habeas corpus diciéndole lo siguiente, miren, ni siquiera la entidad que representa al Estado en cualquiera de sus niveles está exceptuada de comunicar, de informar a la ciudadanía, porque se va a realizar tal o cual actividad de parte del Estado para mejorar una serie de medidas o situaciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y de la comunidad. Entonces, ni siquiera ellos están exceptuadas a hacer o ejercer o hacer una determinada obra sin comunicar a la ciudadanía, sin informar a la ciudadanía, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, y eso no pasa por el tema de cerrar puertas, sino de buscar las salidas respectivas que permitan ejercer libremente los derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? Vamos al habeas corpus correctivo. Vamos al habeas corpus correctivo. Decíamos que el habeas corpus no solamente surge como garantía o proceso constitucional para garantizar la libertad individual frente a una detención arbitraria, sino también el habeas corpus está como garantía y proceso constitucional para garantizar otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no?, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí viene el caso que preguntaba uno de sus compañeros, ¿no es cierto?, uno de los alumnos, y decía, ante tal situación, ¿qué podemos hacer si no tenemos información, si nuestros familiares? Y eso ha pasado, ¿no? Me imagino que sigue pasando. En la primera ola hasta la segunda ola de este problema del virus, ha pasado que los pacientes, los familiares, cuando internan a uno de sus integrantes familiares, no reciben la información. Un segundo. Ahí está. Ya, entonces tenemos dificultades, tenemos problemas de comunicación, ¿no? Ese es un problema que se genera a raíz de este tema que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, podemos solicitar
presentar una acción de habeas corpus? Sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Eso lo vamos a comentar y desarrollar. Por ejemplo, se da el habeas corpus correctivo, por ejemplo, cuando hay una persona enferma que sufre de problemas mentales o falta de discernimiento. Se encuentra en un lugar, en esas casas de recuperación o tratamientos particulares, o de parte del Estado inclusive. Entonces, no se les permite brindar una información, no se les permite de repente trasladarlo de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida. Entonces ahí estamos hablando de la posibilidad de interponer una habeas corpus correctivo. Cuando hay un enfermo en un centro hospitalario del Estado o particular y por razones económicas no tienen los recursos económicos para poder ya trasladarlo a otro centro hospitalario o ya le dieron de alta, sin embargo hay una deuda que cubrir, entonces hay una orden de que no salga mientras no pague la deuda. Entonces ahí podemos usar el habeas corpus correctivo, porque su propio nombre lo dice, para corregir el problema generado por parte del Estado o por parte de las particulares que contravienen este derecho fundamental a la libertad, ¿no? Entonces ahí usamos este tipo de habeas corpus. Te comento, en el 2019, en el mes de febrero, en la ciudad de Lima, interpusimos una demanda de habeas corpus, miren. ¿Y qué pasó? Y les cuento el caso, les comparto el caso. ¿Qué pasó? Una persona había sido sentenciada a una pena privativa de libertad de 20 años. Pero esta persona, sentencia que tenía la calidad de cosa juzgada, esta persona sufría de problemas mentales. Entonces, esta sentencia, con el Código de Procedimientos Penales, todavía no con este Código Procesal Penal, los familiares interpusieron el recurso de nulidad y la Corte Suprema revoca en parte la condena, lo confirma en el espacio de tiempo por 20 años, pero revoca en parte que esta persona cumpla su pena privativa de la libertad por 20 años en un centro penitenciario, sino que le revoca y le dice al Estado y al centro penitenciario que esta persona va a cumplir esa pena no en un penal, sino en un centro de rehabilitación de parte del Estado, que es el Hospital Mogrovejo. Sin embargo, había pasado 5 años y la persona seguía en el centro penitenciario detenido, miren, cumpliendo no detenido, condenado, cumpliendo su pena. Pregunto, ¿esa es una acción de parte del Estado constitucional? Pregunto a todos los estudiantes, a ver. ¿Ah? ¿Estudiantes están o no están? ¿Se fueron? Sí, doctor, no es constitucional. No es constitucional. ¿Ah? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dicen los alumnos que han despertado inquietud? A ver, Herencia, ¿qué dice Falcón? ¿Qué dice Carmona? ¿Qué dice Espino? A ver. ¿Estudiantes están o no están? Doctor, no se le escuchó muy bien el ejemplo, no sé si podría repetir, por favor. ¿No me entendieron? ¿O Carmona se fue a hacer otras cosas? No se le entendió, doctor. Doctor, buenas noches, soy Swiney. Doctor, disculpe, nos quedan 15 minutos que usted dijo que nos iba a enseñar a realizar la práctica de mañana. Gracias. Ya. Les decía rápido que se dio un caso que había un condenado en la ciudad de Lima por 20 años de pena privativa de libertad y que eso se dispuso en sentencia de que tenía la calidad de cosa juzgada en la Corte Superior de Justicia de Lima. 20 años y que lo iba a cumplir en un penal
esa pena privativa de la libertad. Entonces, los familiares interpusieron el recurso de nulidad ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema revocó en parte y dispuso que esta persona cumpla su pena de 20 años, no en un penal, sino en un centro de rehabilitación de parte del Estado, que sería el Hospital Mogrovejo. Sin embargo, había pasado 5 años y esta persona seguía estando purgando condena en el penal. Pregunto, ¿esa acción es constitucional? Carmona, ¿ahora sí se entendió? Se entendió, doctor. ¿Es constitucional? Desde mi punto de vista, no es constitucional, doctor, porque todos tenemos derecho a cumplir una pena conforme la sentencia, conforme a la sentencia. Nadie te puede llevar por otro camino, ¿no? No te pueden imponer una pena distinta a la sentencia que se ha... Pues, ¿procede este tipo de habeas corpus o no? Por supuesto, doctor. Claro que sí, claro que sí, muy bien. Rápidamente, entonces termino la explicación con el habeas corpus preventivo. Su propio nombre lo dice, preventivo, porque va a prevenir la vulneración, la violación del derecho fundamental a la libertad, ¿ya? O derechos conexos. Entonces, su propio nombre lo dice, reitero, preventivo. Entonces, para que se cumpla este tipo de habeas corpus preventivo, este debe cumplir 2 presupuestos o requisitos que ya le hemos hablado en la clase anterior, que tiene que ser cierta y tiene que ser inminente. Cierta, que no tiene que haber conjeturas, no tiene que haber presunciones, y tiene que ser inminente porque de ejecución pronta esa violación del derecho fundamental. Contrario sensu, no procedería este tipo de habeas corpus, porque se trata de prevenir, rápidamente prevenir, ya en un pequeño, corto tiempo, la violación o la lesión al derecho fundamental. ¿Ya? Rápidamente, entonces vamos a explicar las cuestiones de la actividad de mañana. A ver, sumilla, demando o interpongo demanda de habeas corpus. Competencia, juez penal de ICA. El exordio, que ya ustedes saben, datos del demandante y datos del demandado. Vamos a hacer un habeas corpus escrito, pero no lo van a escribir, sino ustedes lo van a oralizar, ¿no es cierto? Exordio, que ya saben, datos del demandante y datos del demandado. Petitorio, interpongo una acción de garantía constitucional de habeas corpus porque tal o cual persona, mi familiar, mi primo, vecino o tal, ha sido detenido arbitrariamente. Por lo que solicito se disponga su libertad en forma inmediata y que esta garantía, esta demanda de habeas corpus lo interpongo contra un efectivo de parte del Estado, si es un efectivo de la PNP o un particular. Paso a la fundamentación fáctica, narro los hechos, en qué circunstancias. Vamos con algunos problemas técnicos. ¿Ya? Ahí se me escucha, delegado. Sí, doctor, se le escucha, sí se le escucha. Entonces, escucho, luego doctor. vamos a la fundamentación fáctica de la demanda, que pues ya saben cómo se inicia desde el punto de partida, cómo se generó los hechos y cómo en el momento se encuentra. Luego la fundamentación jurídica, que empieza por la Constitución, luego va al Código Procesal Constitucional. Y si es necesario, precedentes vinculantes. ¿Ya? Luego vamos a los medios probatorios y anexos, que se junten uno solo, no lo hagan separado. En procesos constitucionales no es necesario separarlo como un proceso de justicia ordinario. ¿Ya? DNI, por ejemplo, es un habeas corpus restringido, constatación del Ministerio Público, acta de constatación, y otras cosas más que podemos anexar ahí como medios probatorios. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de y luego fecha y lugar y fecha, ¿no? Si es necesario, firma de un letrado, no es obligatorio, no es exigible en una demanda de habeas corpus la firma de un abogado letrado. No, ¿quién tiene la legitimidad? Ya le hemos dicho, la legitimidad lo tiene cualquier persona, no necesariamente el titular, puede ser su familiar, puede ser su vecino, puede ser cualquier persona. ¿Ya? Listo. Vamos a un segundo.
¿Ya? Vamos a llamar la asistencia, muchachos. Después me genero yo problemas. Eso. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Mientras está cargando, está lento el servicio, tengo problemas que Yo, tengo que doctor. resolverlo mañana. Yo, doctor Sweeney, tengo una consulta. Antes de sumilla no va número de expediente ni secretario, nada de eso, ¿no? Ya le he dicho a Luna, está en grabación. Ya, doctor. Doctor, disculpe, con respecto a los alumnos que no hemos podido dar la primera ni segunda práctica, ¿cómo podríamos hacer para rendir esos exámenes? En vista de que el examen se ha tomado un día domingo después de unas reprogramaciones y a veces no hemos podido entrar nosotros alumnos. No sé cómo podríamos hacer eso, doctor. El hecho que se haya reprogramado alumno no quiere decir que se genere desorden, sobre todo de la segunda práctica. Ya se le ha tomado a todos. Entonces, si los alumnos no han podido, por diversas razones laborales u otras dificultades, han debido coordinar con su delegado y mandar su evidencia o hacerme llegar el mensaje. Yo no voy a tomar por el simple hecho de que se le reprograme cuando el alumno desee alumno. Eso le aclaro, primero. Y segundo, respecto a los alumnos que faltan la primera práctica, eso se les va a tomar. Seguramente vamos a coordinar en los próximos días, a ver si los tomamos el día sábado, de una vez. Porque necesito colgar las notas ya. De las demás secciones ya tienen su primera y segunda nota. Y ya están en el aula virtual. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Entonces lo voy a coordinar a través del delegado. Gracias. Siempre. Ok. ¿Ya? Tenemos problemas de conexión. Vamos a llamar lista físico, creo. Doctor, una consulta. Para la práctica de mañana, ¿la demanda puede ser de cualquiera de los habeas corpus que hemos tocado hoy? No. Yo voy a decir alumna. Yo decido. No lo que ustedes desean. Ok, doctor. Gracias. A ver, vamos a llamar lista físico porque hay problemas de conexión, ¿ya? Acosta. Presente, doctor. Buenas noches. Alfaro. Presente, doctor. Buenas noches. Ya pues, estudiantes, ustedes estén durmiendo, pues, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Doctor, no es por ofender, pero cuando usted habla, se escucha como que se atora, por eso. A algunos nos está pasando eso. Berrocal. Presente, doctor. Buenas noches. Cabrera. Buenas noches, doctor. Cabrera Gavilán. Presente. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Presente, doctor. Cabrera Paco. Buenas noches. Cabrera Paco. Canchari. Presente, doctor. Buenas noches. Carmona. Atento, doctor. Buenas noches. Castillón. Presente, doctor. Buenas noches. Cabero. Presente, doctor. Coragua. Cochachi. Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo. Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo. Cruz. Buenas noches. Doctor, ¿me escuchó? Cruz, presente, dije. Sí. Cruz, presente. Cueto. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Cueto. Espino. Presente, doctor. A ver, ya llegó el sistema. Ya vamos a llamar de nuevo. Acosta. Presente, doctor. Buenas noches. Alfaro. Rápido, por favor.
Alfaro. Sí, doctor. El Berrocal. Presente, doctor. Cabrera. Presente, Gavilán. doctor. Cabrera Gavilán. Cabrera Presente. Paco. Presente, doctor. Cabrera Paco. Montari. Carmona. Castillón. Presente, Castillón. doctor. Castillón. Presente, doctor. Cabero.